y por si éramos pocos, parió la abuela, podríamos decir, ¿no? Una nueva amenaza para la Tierra. Fijaros en el titulito que he puesto, ¿no? Pero es que realmente es así. Sabemos, desde que estamos estudiando el espacio, que la Tierra, nuestro planeta, está ahí al albur y está sometido a agresiones de todo tipo. Conocemos bastantes amenazas espaciales. Imaginaros que nos explota una supernova lo suficientemente cerca, nos barre. Imaginaros que nos cae un asteroide, nos puede hacer papilla si es lo suficientemente grande. Imaginaros una gran tormenta solar, ¿no? Puede arruinar toda nuestra tecnología en un abrir y cerrar de ojos y dejarnos directamente en el siglo XIX, antes de la industrialización, de un día para otro. O sea, las cosas que nos pueden venir de ahí arriba son muchas, ¿no? Las vamos conociendo. Y hoy vamos a hablar de ese último tipo de amenazas, de la amenaza de un evento de radiación muy grande. Antes, como siempre, quiero deciros dos cosas, ¿no? La primera, que os suscribáis. No todos los que veis el canal estáis suscritos, así que hacer el favor, suscribiros, que no cuesta nada, solamente es darle al botón, es absolutamente gratis. Y segundo, algunos habréis notado que estamos desclasificando los vídeos que desde hace tiempo estamos dando solamente para los miembros. Estos sí que son de pago, pagan 99 céntimos al mes o 1 euro y pico al mes, muy poquito, ¿no? Pero hay una serie de vídeos que solamente estaban para ellos, y como ya tenemos bastantes de ellos, estamos empezando a hacerlos públicos desde los más antiguos a los más modernos. Los miembros siempre tendrán nuevos vídeos que el resto no tendréis hasta dentro de un tiempo cuando se desclasifiquen. Pero hemos empezado con eso para que también vosotros, todos los demás, podáis en algún momento tener ese contenido. No estará tan actualizado porque para los miembros lo hacemos justamente en el momento en el que se produce la noticia, vosotros el resto lo veréis un poco más tarde. Pero no hay más que eso. Y vámonos con la amenaza, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Muchos de vosotros sabéis que las tormentas solares pues pueden ser una amenaza, ¿no? El Sol, dentro de su ciclo de actividad, que dura 11 años, o sea, cada 11 años pasa de una fase mínima a una fase máxima, otros 11 una fase mínima o una fase máxima, y estos ciclos de 11 años, pues que están coronados por un máximo solar, que es cuando está la máxima actividad, y un mínimo solar, pues durante la fase creciente hacia el máximo solar, pues su actividad cada vez es más intensa, y una vez que llega al máximo solar va bajando la intensidad hasta llegar al mínimo, ¿no? Y así se cumple un ciclo de 22 años. Un ciclo de 22 años, vamos por el ciclo número 25, y esto no es que solamente haya tenido 25, es que ese es el tiempo, o sea, multiplicar, ¿no? Y ese es el tiempo por el que estos ciclos de actividad solar se han venido produciendo, vigilados por los científicos. Hasta ahora hemos monitorizado 25 con el que estamos ahora, que acaba de empezar. Todavía estamos yendo hacia el máximo de actividad, que será en el año 2025. Bueno, todo este rollo para deciros que de vez en cuando, y normalmente cuando la actividad solar se dirige al máximo, pues tenemos eventos, tenemos tormentas solares, tenemos estallidos, estallidos de plasma en la superficie del Sol, que lanzan al espacio cantidades ingentes, gigantescas, de materia ardiente, de partículas muy energéticas, cargadas y a altísimas temperaturas que viajan a millones de kilómetros por hora, y que en cuestión de unas pocas horas se plantan en la Tierra. Es una nube ardiente que acaba barriendo la Tierra. Tenemos la suerte de que tenemos un campo magnético. Ese campo magnético es nuestro escudo natural, que nos defiende de esas cosas, ¿no? O de la mayoría de esas cosas. ¿Cómo actúa el campo magnético? Bueno, el campo magnético, que como sabéis está generado en el núcleo terrestre, que está hecho de hierro y níquel, y la rotación del núcleo de hierro, como si fuera una dinamo, crea un campo magnético. Ese es el campo magnético que tenemos ahí. Cuando esa nube de plasma solar que surge de la superficie del Sol se avanza hacia la Tierra, eso se llama eyección de masa coronal. Y estamos aprendiendo a saber
estamos aprendiendo, ahora os cuento lo que os iba a decir, estamos aprendiendo a saber cuándo se van a producir, o por lo menos qué pistas, ¿no? Y una pista muy importante son las manchas solares. A medida que el Sol avanza hacia su máximo, hay más manchas solares. ¿Qué son las manchas solares? Pues son esas manchas más oscuras que salpican la superficie del Sol, ¿no? No son más que zonas que están a menos temperatura, zonas más frías. Pero claro, eso como toda la materia del Sol está en convección, es decir, como una olla de agua hirviendo, la que está abajo sube, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir, en esas zonas más frías se generan unos arcos y unos campos magnéticos muy especiales, ¿no? Y esos arcos pueden romperse y pegan un latigazo, y entonces lanzan estas nubes de plasma, que no es más que material de la propia superficie del Sol lanzado al espacio a toda velocidad, ¿no? Y si ese latigazo se produce en dirección a nosotros, pues acaba envolviéndonos. Esa nube, que es mucho más grande que la Tierra, nos envuelve por completo. Y ahí vamos a nuestro escudo, ¿no? ¿Nuestro escudo qué hace? Esa nube de plasma, como os he dicho, que es plasma cargado eléctricamente, pues también tiene un campo magnético. Y según cómo estén alineados el campo magnético defensivo con el campo magnético atacante, que es el del Sol, pues pueden pasar varias cosas. Lo más normal, es que esa nube de plasma, esas partículas, incidan en el campo magnético y el campo magnético las desvía hacia aquí está la Tierra, las desvía hacia los polos. En los polos hay una especie de agujeros en ese campo magnético, entonces se cuelan. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que vemos unas preciosas auroras boreales que no son más que el resultado de esto, ¿no? Pero hay veces que la tormenta solar es lo suficientemente potente y entonces atraviesa la defensa, atraviesa nuestro escudo, atraviesa el campo magnético y llena la atmósfera de energía. Eso pasa. Ha pasado muchísimas veces y no es peligroso para la vida. Los seres humanos, desde que existe el hombre, pues se ha enfrentado decenas, centenares de veces a eso y no nos ha pasado nada. Pero sí es muy peligroso para la tecnología. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estas partículas energéticas magnetizan, electrifican la atmósfera, de manera que es que cualquier cosa que funcione por electricidad, desde los satélites en órbita a los teléfonos móviles, los ordenadores, las televisiones, los aparatos de radio, las telecomunicaciones, todo eso se queda frito, incluso los transformadores de las grandes centrales eléctricas. Ese es el peligro de una tormenta solar. Bueno, y sabemos que hay tormentas solares de muchas intensidades, y la más grande de todas fue en el año 1859 y la conocemos como el evento Carrington. Esto os lo he contado en algún otro vídeo. Bueno, pues esa nueva amenaza son oleadas de radiación, eventos de radiación, que pueden ser hasta 100 veces más fuertes que el evento Carrington. Y para eso os voy a dar unos datos del evento Carrington. El evento Carrington es la tormenta solar más potente jamás registrada en tiempos históricos. Fue vista en la mañana del 1 de septiembre del año 1859 por un astrónomo aficionado británico que se llama Richard Carrington, de ahí le debe su nombre, y vio una fulguración solar, una de estas liberaciones de plasma, y por la intensidad con la que la vio y los datos que tomó, ¿sabéis cuánta energía se liberó en ese latigazo? Pues el equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. Esa fue la liberación de energía del evento Carrington, el 1 de septiembre de 1859. Ese día no sucedió nada en la Tierra, esa nube empezó a viajar hacia la Tierra, llegó al día siguiente. Y claro, ¿qué es lo que había entonces en la Tierra eléctrico? Pues estaba el sistema de telégrafos, era lo más importante que había, y alguna iluminación eléctrica que había en algunas ciudades que estaban ensayándolo. Evidentemente no existía electrónica, no había ordenadores, no había móviles, no había coches con un montón de sistemas eléctricos, no había satélites. 1859. Bueno, pues la energía que entró en la atmósfera fue suficiente para quemar por completo, inutilizar de golpe toda la red de telégrafos de aquel momento. Los aparatos
se sobrecargaban de energía, de manera que los operadores intentaban desenchufarlos, cortarles la corriente, pero incluso con la corriente cortada, solamente con la energía que había en el ambiente, seguían funcionando. Muchos se sobrecargaron tanto que llegaron a incendiarse de forma espontánea. Hubo operadores heridos, ¿no? Y la red de telégrafo se vio interrumpida. Si un evento de esas características sucediera hoy, nunca más se ha vuelto a medir nada parecido, ¿no? Si sucediera hoy, que dependemos por completo de la electricidad y de la informática, las consecuencias serían catastróficas, absolutamente catastróficas. Muchos países ya se están tomando en serio este tipo de eventos solares, este tipo de cosas, porque pueden ser muchísimo más dañinas que un huracán, muchísimo más dañinas, y con consecuencias muy a largo plazo. Hay ejemplos. Me parece que fue en 1986, me parece que fue, o 90 y poco. Una tormenta de estas características quemó la red eléctrica canadiense en Quebec. Quebec es una de las grandes ciudades de Canadá que se quedó varios días sin electricidad. Pero es que puede ser mucho peor. Si uno de estos eventos grandes fríe las centrales eléctricas de una parte del planeta, pueden tardarse semanas, meses e incluso años en recuperar la normalidad. Imaginaros lo que sería una ciudad sin electricidad durante semanas, meses o años, ¿no? Un caos. Bueno, pero pues resulta que hay un tipo de eventos similares a este, pero hasta 100 veces más potente. Se conocen como eventos Miyake, solamente porque el que se dio cuenta de esto fue un señor japonés que se llamaba Miyake, y por eso se llaman así. Y los eventos Miyake, como os digo, pueden tener hasta 100 veces la fuerza, la potencia del evento Carrington, que os recuerdo que liberó una energía equivalente a la de 10.000 millones de bombas atómicas, como la de Hiroshima, 100 veces más todavía. Y hasta ahora se pensaba que serían, no sé, tormentas solares también, pero de muy gran intensidad. Pero, ¿qué ha pasado? Un equipo de investigadores, de australianos en este caso, han hecho el estudio más preciso que se ha hecho hasta ahora os explicaré cómo lo han hecho, y ellos esperaban también dar una explicación a qué tipo de evento solar que no conozcamos puede desencadenar una tormenta solar tan tremendamente violenta. Y se encontraron con que podría ser que no sean las tormentas solares el origen de esto. Ahora os lo cuento. Primero, ¿qué es lo que hicieron los científicos? ¿Cómo se dan cuenta de cuándo ha sucedido un evento Miyake? Os adelanto que estudiaron registros, ahora os digo cómo, estudiaron registros de los últimos 10.000 años, y en los últimos 10.000 años se han producido por lo menos 6 de estos eventos. 6. Y los dos últimos en tiempos históricos, en la Edad Media, en el año 770 y tantos antes de Cristo, y en el año 950 y tantos antes de Cristo. Pero es decir, en el último milenio 2 veces, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen estudiando los anillos de los árboles. Fijaros qué cosa tan maravillosa, ¿no? Sabéis que muchos árboles generan anillos, van creciendo, y a medida que van creciendo generan un anillo. Si cortamos un tronco así, vemos que hay anillos, hay un núcleo y un anillo, son un montón de anillos. Cada anillo se forma anualmente, con lo cual para saber la edad del árbol no tenemos más que contar los anillos y ver cuántos años tiene. Y además, como el último anillo es el del último año, si queremos una fecha concreta, vamos contando los anillos hasta la fecha que queramos. Bueno, pues resulta que hay árboles que son milenarios, que han vivido miles de años. Y estudiando los anillos de estos árboles milenarios, los científicos han reconstruido la historia de estos eventos Miyake durante los últimos 10.000 años, que ya se dice pronto. Porque es que los anillos no solamente representan la edad de los árboles, sino que cada anillo, en cada año concreto, quedan impregnados en ese anillo los
restos, quedan huellas de los eventos, del clima que hacía, de las vicisitudes, de los incendios que ha podido haber en ese momento, se quedan ahí registrados porque hay determinados elementos que te indican que hubo fuego. Y también hay un elemento que es el radiocarbono, o el carbono radiactivo, el carbono 14 radiactivo, que se sabe que es un elemento que se genera cuando estas partículas cargadas que vienen del espacio o de una tormenta solar interactúan con la atmósfera. ¿Qué pasa? Que generan carbono radiocarbono, generan carbono radiactivo, carbono 14. Y ese carbono 14 se reparte por toda la atmósfera, cae en la tierra, en los vegetales, en el aire, en todas partes se va depositando y los anillos de los árboles guardan un registro. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Pues ir mirando en estos 10.000 años en los anillos de estos árboles y ver dónde se había, para eso tuvieron que construir un software específico, tuvieron que construir un algoritmo capaz de identificar, alimentado con todos los ciclos del carbono, para poder identificar qué y cuándo y con qué intensidad había sucedido. Entonces se dieron cuenta de estos 6 gigantescos eventos, porque en los anillos correspondientes a esos años, pues había gran cantidad de radiocarbono. Bueno, pues ya tenemos las fechas. ¿Y por qué os digo que se han dado cuenta de que no se trataba, o que es posible que no se tratara de un evento solar, tal y como se creía? Pues por varias razones. Razón número 1, porque algunos de esos eventos gigantescos no se produjeron, como era de esperar, durante un máximo solar, sino en cualquier momento, en un momento aleatorio del ciclo. Es decir, había algunos de estos gigantescos eventos, 100 veces más grandes que el evento Carrington, que estaban cerca del mínimo solar, no cerca del máximo, y eso es muy raro. Y la razón número 2 es que descubrieron que por lo menos 3 de esos eventos tuvieron una duración inusitadamente larga. Un evento solar, una tormenta solar, cuando nos arrastra por el propio evento Carrington, cuando llega, no tarda mucho tiempo. En un día y medio, esa nube ardiente ha pasado y se pierde en el espacio y ya estamos libres, ya podemos encenderlo todo. Si nos ha dado tiempo a apagar las cosas, esperamos a que pase, lo encendemos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero es que la del año 663 a.C., que fue una de las fechas que se produjo uno de estos eventos Miyake tan fuerte, duró un año entero. Y nada, hubo otro evento que se había producido hace más tiempo, hace 5.400 y pico años, que duró una década entera, 10 años enteros, y no se conoce ninguna tormenta solar capaz de hacer esto. Entonces los investigadores se encontraron con estos datos y dijeron, esto no puede ser del Sol, a no ser que no estemos ante una tormenta solar, sino a una ráfaga de tormentas solares que vienen todas seguidas. Imaginaros, no una, sino, 200 tormentas solares que pum, 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 sucesivamente. Y eso nunca se lo hemos visto hacer al Sol, jamás, nadie, nunca. Con lo cual, no es que no sea posible, pero no está comprobado. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que procedan, que estas descargas tan gigantescas, puede ser que procedan de otro tipo de eventos, astrofísicos. ¿Qué tipo de eventos? Aquí se corta, aquí se interrumpe. No lo saben, los científicos no lo saben, no tienen ni idea. Desde luego son impredecibles, no se pueden predecir, así como nos estamos esforzando muchísimo para ir siendo capaces poquito a poco de ver cómo se comporta el Sol justo antes de una de estos eventos violentos. Bueno, pues los eventos de Miyake, estos tan fuertes, no hay manera de saber ni cuándo, ni dónde, ni de dónde vienen, ni cuánto van a durar, ni cuándo se van a producir. Lo que sí saben es que si se produjera uno, incluso no de estos de larga duración, de un año o de 3 años o de 10 años como ha habido, ¿no? Sino un evento Miyake de pequeñas proporciones, que durara pocos días, sería suficiente para sumir a nuestra civilización en el caos más absoluto. Porque aún así seguiría siendo unas 100 veces más potente que el evento Carrington. Si luego encima es una de las grandes, imaginaros lo que es una
una oleada de radiación que tarda 10 años en pasar, está 10 años pasando. Eso quiere decir que ni apagando incluso en el caso de que seamos capaces de predecirlo y de apagarlo todo, tendríamos que tenerlo 10 años apagado todo para que no se vaya todo al carajo. Es decir, aún así sería una tremenda catástrofe. Más estudios, quieren más estudios, se van a hacer más estudios, se han llevado una gran sorpresa porque pensaban, todavía queda una posibilidad, pero cada vez más pequeña, pensaban que incluso estos grandes eventos Miyake, que pueden hacer tanto daño, ser tan destructivos, se les podía echar la culpa al Sol, y todos los datos que han recabado parece ser que indican que no es al Sol al que hay que echarle la culpa de esto, que se suceden más o menos una vez cada 1000 años y que ha habido 6 de estos eventos en los últimos 10.000 años, algunos con duración incluso de años, no solamente de unas pocas horas o de un día o un día y poco. Así que esto es lo que os quería contar hoy. Os vuelvo a recordar, por favor, que os suscribáis, espero que os haya parecido interesante esta nueva amenaza a la Tierra y bueno, nos vemos el miércoles que viene.